Palabras de Yeshua, parte 14. En esta sección hablaremos un poco del aspecto doctrinal de Jesús y la ley de Moisés. Para poder entender las palabras de Jesús, debemos tomar en cuenta que Él nació en Medio Oriente, con costumbres diferentes a las nuestras. Por eso debemos entender sus palabras en el contexto cultural e histórico en el que Él llevó a cabo sus enseñanzas. Si no entendemos su cultura judía, ¿y por qué digo judía? Porque Él nació en Belén de Judá y era perteneciente a la tribu de Judá, y a los que son nacidos en Judá se los llaman judíos. Y si no conocemos un poco de la cultura judía, no podremos entender las palabras de Jesús y las malinterpretaremos, así como se lo ha hecho a lo largo de la historia. Mateo capítulo 5, verso 17 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El propósito de este estudio es de destraducir la traducción, es decir, que a nosotros de habla hispana las palabras de Jesús nos llegó en nuestro propio idioma. El Nuevo Testamento es el libro que más se ha difundido a toda la humanidad y es una bendición que personas de todas tribus, naciones y lenguas tengan acceso a leer el mensaje de Jesús en su propio idioma. Sin embargo, si anhelamos que se cumpla lo que el apóstol Pedro dijo, el tiempo de la restauración de todas las cosas, si realmente queremos que eso suceda, tenemos que tratar de entender qué es restauración. ¿Qué es la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas? ¿Qué es restauración? Restauración es volver algo a su estado original. Es como restaurar una obra de arte. Dios habló acerca del tiempo de la restauración de todas las cosas en base a la propia tierra que Él estableció para poner ahí su nombre. Así como la tierra de Israel revivió y está siendo restaurada, así también el mensaje tiene que ser restaurado. Tiene que ser restaurado el mensaje que fue dado a los profetas. Ese mensaje tiene que ser restaurado. Es decir, que tenemos que volver al original. Y volver al original es tratar de venir a los términos que usó Jesús específicamente. Es muy importante pensar en el contexto hebreo en el que él vivió, ya que las sagradas escrituras fueron dadas en hebreo. Cuando Jesús habla y dice escrito está, se está refiriendo a las escrituras que en el ámbito cristiano se conocen como el Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que se presentara como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usara bien la palabra de verdad, y cuando le dice que estudie las sagradas escrituras que él conocía desde la niñez, ¿a qué escrituras se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se compone de 3 secciones: la ley, los profetas y los escritos. La palabra ley en hebreo se dice Torá, la palabra profeta se dice Nevim y la palabra escrito se dice Ketuvim. Entonces bien, la Torá, los Nevim y los Ketuvim forman lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que en hebreo se llama Tanakh. Es importante saber que el idioma también tiene que ver muchísimo con la cultura de una nación, es decir, las expresiones culturales de una nación se reflejan en su lenguaje y puede ser que tú conozcas la gramática, que conozcas una palabra, pero no la vas a entender a menos que sepas en qué circunstancias o situaciones se utiliza dicha palabra. Así que, conociendo todas estas situaciones, tenemos que darnos cuenta que si queremos tratar de entender el mensaje de Jesús, las expresiones de Jesús, cierta terminología que Él usa y también las cartas del apóstol Pablo, que es todavía mucho más complejo, tenemos que conocer el ámbito en el que ellos vivieron. Continuaremos.